luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Es el hogar de la persona más poderosa del mundo. Es el centro del poder militar global. Y es una de las fortalezas más protegidas jamás construida. Pero detrás de las columnas clásicas y de los exuberantes prados verdes hay secretos. Secretos tan atroces. Algunos sistemas se instalaron después del 9/11, pero no quiero hablar al respecto. Tan controversiales. Atraparon a este presidente y la posterior Casa Blanca se volvió más sofisticada. Y tan peligrosos. Martes del terror y decidir quién vivirá y quién morirá. Que deben mantenerse ocultos al público. El encubrimiento es necesario en ocasiones para la seguridad nacional. Hay buenas razones para que el presidente haga cosas así. Hay quienes creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia solo conocen unos pocos elegidos. Pero si existe tal libro, ¿qué contendrá? Historias secretas. ¿Planes secretos? ¿Mentiras secretas? ¿Existe realmente el libro de los secretos de Estados Unidos? En 2010, se inició un importante proyecto de construcción clasificado en el jardín norte de la Casa Blanca. Afirmaron que el trabajo consistía en actualizar los servicios públicos para las alas este y oeste. La clasificación del proyecto como ultra secreto llevó a muchos a especular que se trataba de un proyecto mucho más serio. ¿Pero será que el proyecto realmente tenía la intención de servir a un propósito más secreto? La nueva construcción en los terrenos de la Casa Blanca pretendía instalaciones en caso de un ataque, para proteger al presidente y permitir que la Casa Blanca funcionara con muchos asistentes, incluso durante un ataque. Mucha de la información sobre la seguridad del presidente y de la Casa Blanca, por su naturaleza, debe permanecer en secreto. No puedes ayudar a tus adversarios a entender cómo vencer tus sistemas y procedimientos. Es un secreto y seguirá siéndolo. Ahora, con más de 2 siglos de antigüedad, la función de la Casa Blanca ha ido más allá de ser la residencia personal del presidente. Se ha convertido en el centro del poder ejecutivo de la nación. Una ubicación estratégica que requirió que la residencia se convirtiera más en una fortaleza. ...7 de diciembre de 1941. Una fecha que vivirá en la infamia. Pearl Harbor fue todo un impacto. Los ingenieros comenzaron a considerar la seguridad del presidente. Mucha gente quería que se mudara, que se fuera a un lugar secreto. Pero él no lo hizo, dijo que el presidente pertenecía a ese lugar. Y claro, el presidente Roosevelt estaba en silla de ruedas y por eso les preocupó más la idea de mudarlo. Entonces idearon varias cosas, una de ellas fue cerrar todos los tragaluces. Luego los cubrieron con pintura. Él les permitió que pusieran arena húmeda en un balde y máscaras de gas en cada habitación. Pero lo que nunca cambió fue el color de la estructura, incluso en tiempos de guerra. Le preguntaron a Roosevelt si podían pintar la casa con camuflaje. Camuflarla. Y él les dijo que no podían hacerlo.
Pero quizás uno de los mayores secretos de la Casa Blanca es el hecho de que en realidad es un edificio de mediados del siglo XX, el cual fue remodelado en gran medida a finales de la década de 1940 por el entonces presidente Harry Truman. Una pata del piano de la hija de Truman, Margaret, cayó a través de 2 tablas, y ellos dijeron basta, así que él se mudó a la Casa Blair. Se hizo una inspección de la casa y el asunto llegó a Truman. Uno de los hombres que era ingeniero e inspeccionaba la casa me dijo que se podía caminar entre el techo de yeso y la estructura de madera de la habitación del ala este. No podías ponerte de pie ahí, la caída era de 1,20 metros. Tras obtener los fondos del Congreso, Truman autorizó que la residencia de 147 años fuera desmantelada desde el interior y reconstruida meticulosamente a partir de los planos originales. ¿Pero la construcción se hizo únicamente por la seguridad de la familia presidencial? ¿O tal vez hubo un motivo más secreto? ¿Acaso la renovación fue una oportunidad para limpiar la casa de cualquier dispositivo de espionaje durante la Guerra Fría? ¿O fue una oportunidad para fortalecer las oficinas ejecutivas frente a posibles amenazas atómicas? Entre 1948 y 1952, los ingenieros reemplazaron toda la subestructura de armazón de madera con vigas de hormigón y acero de última tecnología. Derribaron el ático y el techo y crearon un nuevo techo que tenía una inclinación mayor, pero no tanto como para que se notara desde la calle. Y agregaron algunos dormitorios, habitaciones de almacenamiento y otras cosas, todo hecho en acero. Construyeron una estructura de acero dentro de las paredes originales y les crearon nuevos cimientos a dichas paredes, de modo que no soportaran más que su propio peso. Cada habitación era una jaula de acero. Toda la casa fue construida en este material y luego se puso yeso en torno al acero. La idea era construir una casa para la posteridad. Hoy los muros exteriores de arenisca son lo único que queda de la Casa Blanca original. Pero ¿podría el extenso proyecto de renovación de Truman haber sido realmente una cortina de humo para hacer cambios en el edificio, los cuales debían permanecer ocultos al público? Cambios similares a los realizados en el año 2010. La investigación acerca de los efectos de una explosión equivalente a la de Hiroshima, llevada a cabo en un punto medio a lo largo de la avenida Pennsylvania, sugiere que la Casa Blanca, con su hormigón armado, su poca altura y los grandes edificios que la circundan, sufriría menos daños que el edificio del Capitolio. Igual de importantes para garantizar la protección del presidente son las defensas invisibles integradas en la propia Casa Blanca. Y aunque las especificaciones exactas permanecen clasificadas, se cree que todo el edificio fue modificado para que fuera prácticamente a prueba de balas. Hasta hace poco, para protegernos de la perforación de blindajes, necesitábamos esto. Como pueden ver, tiene unos 10 centímetros de grosor, es una combinación de cristal y policarbonato, y aunque es bastante transparente, sigue siendo muy grueso y muy pesado. Es un producto muy fuerte. Desde entonces, el cristal se ha vuelto mucho más delgado y en realidad incluso hay disponibles polímeros de la era espacial, así de delgados y ligeros. Tienen un asombroso poder de detención con un material muy ligero. Y una vez que proteges los cristales, querrás proteger las paredes, los techos y los pisos. Imaginen esto. Este es el tipo de cosas que suele ponerse en los edificios para alcanzar un nivel 7, es blindaje contra perforaciones. Entonces, si hiciéramos una instalación gubernamental de alto nivel, digamos como la Casa Blanca, sería lógico suponer que tendría algo como esto en las paredes, los techos y los pisos de las habitaciones que deseas proteger contra proyectiles. ¿Es posible que el presidente esté fortaleciendo aún más la Casa Blanca, quizás a la espera de un ataque directo? Si bien la Casa Blanca está fortalecida contra actos bélicos, ¿cuán vulnerables son el presidente y su familia ante un intento de asesinato?
es uno de los centros de recopilación de inteligencia más importantes de todo el mundo. Ubicada en el ala oeste, justo debajo de la oficina oval, la sala de crisis sirve como cuartel general de comunicaciones avanzadas, donde el comandante en jefe de Estados Unidos puede monitorear y controlar las fuerzas militares estadounidenses en todo el mundo. Uno de los temas tratados con cada presidente electo, tan pronto es elegido, como parte de sus sesiones informativas, es la sala de crisis, cómo funciona y la información que llega. El presidente Obama en su primer día en el cargo bajó a la sala de crisis y participó en una conversación con algunos de sus militares. Hay una percepción errónea del público en general sobre lo que sucede allí. Creen que es solo una sala de reuniones, pero en realidad es más que una simple sala, es un centro de inteligencia. Con un área aproximada de 465 metros cuadrados, las capacidades tecnológicas de la sala de crisis son por ahora ultra secretas. El presidente no podría hacer su trabajo sin la sala de crisis en la Casa Blanca. En primer lugar, la sala de crisis es el centro de alerta del presidente. Su misión más importante es asegurarse de que el presidente sepa lo que está sucediendo en todo el mundo. En segundo lugar, es una sala de reuniones, un lugar al que puede acudir ya sea durante una crisis o para reunirse con sus asesores en un lugar seguro y protegido. En tercer lugar, es su centro de comunicaciones, y ya sea que se trate de comunicaciones dedicadas entre el presidente y el primer ministro de Gran Bretaña, o si se trata de una conexión con los sistemas de comunicación de la CIA o del Departamento de Defensa, es igual. Pero ¿por qué se le llama la sala de crisis? Los empleados de la Casa Blanca la conocen por otro nombre aún más secreto. Alexander Haig le dijo a Tony Lake, uno de los ayudantes de Nixon, quien más tarde se convertiría en asesor de seguridad nacional del presidente Clinton: ¿quieres acompañarme a la sala de crisis? Kissinger llevará a la CIA al matadero. Y Lake pensó que era el nombre de la sala y acabaron llamándola así. Será la política de esta nación considerar cualquier misil lanzado desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio occidental como un ataque. Fue la desastrosa invasión de la Bahía de Cochinos en 1961 lo que impulsó al presidente John F. Kennedy a crear la sala de crisis, como una forma de mejorar las comunicaciones en tiempo real, la inteligencia del momento y el apoyo en caso de una crisis. A los presidentes anteriores les retuvieron información el Departamento de Estado, el de Defensa o los servicios de inteligencia. Y durante la crisis de los misiles en Cuba, él se dio cuenta de que en realidad no podía dirigir el gobierno, a menos que tuviera un acceso más rápido a la información en la Casa Blanca. Así que ordenó construir una instalación en la planta baja de la Casa Blanca, a la que llamaron Sala de Crisis Internacionales, que luego se acortó a Sala de Crisis. El asesor de seguridad nacional, George Bundy, equipó el centro con tecnología de avanzada, incluida una línea directa con el Kremlin ruso. Pero contrario a la creencia popular, la famosa línea directa de hecho no era un teléfono. La línea directa con el Kremlin era un dispositivo de teletipo, creo que permitía una mayor seguridad de la información que fluía a través de este. Pensaron que al no ser una conexión de voz, se eliminaba la confusión de la interpretación y era más difícil comunicarse con más precisión, lo que era necesario en caso de una emergencia. Ese grado de precisión se incrementaba al tener una palabra escrita y no una hablada. Pero durante la Guerra Fría, unos pocos sabían que la Casa Blanca había instalado otro sistema telefónico de seguridad. El Departamento de Estado estableció una línea semidirecta y como una alternativa a la línea directa, con el fin de fomentar comunicaciones más rutinarias. Pero era una alternativa porque la gente quería mantener la línea directa solo para las crisis y no restarle importancia. De hecho, Carter se opuso a esa tendencia y la usó para comunicaciones de rutina. Y Brzezinski le advirtió que no lo hiciera, porque podría socavar su importancia durante una crisis. Como el resto de la Casa Blanca, la sala de crisis ha sido renovada y reconstruida.
y ha crecido en tamaño, alcance e importancia estratégica a medida que las amenazas contra la nación han cambiado. Después del 9/11 y durante un periodo de guerra, la sala de crisis demostró que era ineficiente en cuanto a sus capacidades. Tomamos la decisión de modernizar las instalaciones. Necesitábamos más salas de conferencias para tener conversaciones clasificadas y luego las instalaciones se redujeron al ladrillo y al piso de tierra. Quedaron totalmente desmanteladas de arriba a abajo. Y durante el proceso, expusimos una gran cantidad de cableado muy antiguo. Es un milagro que el ala oeste no se haya quemado. Actualmente, la sala de crisis, o SID Room en inglés, está compuesta por unas 30 personas organizadas en torno a 5 equipos de vigilancia que monitorean los sucesos nacionales e internacionales. La sala de crisis, por supuesto, está de guardia las 24 horas del día, los 7 días con el personal activo, y constantemente llegan telegramas procedentes del Departamento de Estado, de Defensa o de la CIA a la sala. Y si hay algo que sea relevante para el presidente, lo despertarán de inmediato. No hay palancas, perillas o botones que el presidente mueva o gire para lanzar misiles o ese tipo de cosas. Él se reúne con las personas en las que confía en esa sala y luego ellas se dirigen a sus lugares y allí es donde presionan los botones y mueven las palancas. Varias veces al día, los equipos depuran la información más reciente en tiempo real y preparan informes para el presidente. La CIA y el director de Inteligencia Nacional nos envían la información a diario, el informe diario del presidente, que tiene la información más delicada disponible que se le entrega al presidente, pero justo al lado está una carpeta que es el informe diario de la sala de crisis, que se publica 3 veces al día y cubre todo lo demás. Así, el presidente realiza un seguimiento de las cosas a diario con la ayuda de la sala de crisis. Este es el piso de vigilancia de la sala de crisis de la Casa Blanca, y la misión del mismo es evaluar cada aspecto de la situación. Somos un centro de fusión, lo que significa que fusionamos unas 2.000 piezas de información todos los días. Una de las características interesantes dentro de esta sala de crisis es que le brinda suficiente privacidad al presidente para llamar a un jefe de Estado desde esta misma sala de crisis. Lo que hacemos es empañar las ventanas para darle ese nivel de privacidad. Ahora el presidente puede entablar conversaciones cara a cara por medio de teleconferencias ultra secretas con otros líderes del mundo. Comparte este equipo, por ejemplo, con el canciller de Alemania, con el primer ministro del Reino Unido y con militares como el general Petraeus. Está la famosa foto de la sala de crisis del presidente Obama, la secretaria Clinton y el personal durante la misión que perseguía a Osama Bin Laden. Dentro de la sala de crisis se cuenta con la capacidad de ver transmisiones en vivo. No creo que ningún otro líder en el mundo tenga las capacidades tecnológicas y de comunicaciones que tiene disponibles el presidente de Estados Unidos. Y eso tiene que ser así. Pero por más que la sala de crisis pueda ayudar al presidente a operar durante una crisis nacional, ¿qué tan segura es la Casa Blanca ante un ataque físico? En la era del terrorismo y los asesinatos políticos, ¿qué tan segura es la Casa Blanca? ¿Existen medidas secretas para mantener seguros al presidente y a su familia? Casi a diario alguien llega a las casetas del servicio secreto y exige ver al presidente. El servicio secreto le explica que no puede verlo. Si persiste y arma un escándalo, es muy probable que lo arresten. El servicio toma estas amenazas muy en serio, ya sea contra el presidente, el vicepresidente o la familia, o la misma Casa Blanca, y las investiga para asegurarse de comprender exactamente cuál es dicha amenaza y cómo mitigarla.
Las primeras líneas de defensa contra los intrusos de la Casa Blanca son los elementos disuasorios a la vista, como la valla de hierro que recubre el perímetro y los guardias que patrullan los terrenos de la Casa Blanca. Pero también hay medidas de seguridad ocultas a la vista del público. Los terrenos de la Casa Blanca están protegidos por una serie de sensores que detectan calor y movimiento. Si se detecta algo, el servicio secreto acude de inmediato. Los uniformados del servicio secreto en particular se encargan de custodiar los terrenos de la Casa Blanca o la propia Casa Blanca. Y tienen perros para atacar a los intrusos. Y si la situación lo amerita, dispararán hasta matar. El servicio secreto es una de las organizaciones más profesionales. Ellos arriesgan sus vidas todos los días para proteger al presidente. A lo largo de los años, varios intrusos armados y peligrosos han atacado la Casa Blanca. En 1974, Robert Preston, un joven soldado del ejército, sobrevoló el césped sur en un helicóptero robado. Los guardias de la Casa Blanca respondieron con ráfagas de disparos, lo que obligó a Preston a aterrizar. Ligeramente herido y vestido con ropa de trabajo, el intruso fue detenido y sometido a una evaluación psiquiátrica. Yo, George Walker Bush, juro solemnemente... Yo, George Walker Bush, juro solemnemente... Hay disparos. Se oyen disparos en el costado sur de la Casa Blanca. En febrero de 2001, 2 semanas después de la toma de posesión de George W. Bush, Robert W. Pickett, un antiguo empleado del Servicio de Impuestos con un historial de enfermedades mentales e intentos de suicidio, apuntó con un arma a los turistas y la policía fuera de la Casa Blanca. Y disparó varias rondas. Un agente del servicio secreto le disparó en la rodilla tras un enfrentamiento de 10 minutos. 11 de noviembre de 2001. Oscar Ortega Hernández, un joven de 21 años de Idaho, disparó un fusil de asalto semiautomático desde un automóvil en movimiento. Las balas impactaron cerca del área residencial. Hubo una situación en la que alguien disparó contra la Casa Blanca. Por fortuna, allí tenían el nivel de seguridad adecuado para impedir que los proyectiles penetraran y llegaran al interior de la residencia. Pero uno de los ataques más inusuales contra la Casa Blanca se produjo el 11 de septiembre de 1994. Poco antes de la medianoche, Frank Corder, un veterano del ejército de 38 años que sufría de depresión, robó una avioneta Cessna y la voló hacia la Casa Blanca. 7 minutos después, los controladores de tráfico aéreo del Aeropuerto Nacional captaron al Cessna en sus pantallas de radar. Pero era demasiado tarde. Corder estrelló el avión directamente en el jardín sur. No logró golpear la estructura por unos pocos metros. Si bien los informes indicaron que Corder se suicidó, muchos especulan que, de hecho, fue derribado. ¿Podría haber, como muchos creen, misiles antiaéreos en el techo de la Casa Blanca? Las personas asumieron que la Casa Blanca tenía instalados todos esos mecanismos de defensa, y cuando el Cessna voló hacia la Casa Blanca, la gente se preguntaba cómo algo así podía suceder, pero desde entonces se instalaron mecanismos de defensa que evitarán que ese tipo de situaciones vuelvan a ocurrir. Si vemos el Washington Post, cuando estuvimos en la administración Bush, en la portada hay una imagen de algunos de los sistemas que se instalaron después del 9/11. Pueden desentrañar el secreto así, no quiero hablar de eso. Pero con todos los pasillos, oficinas, túneles y áreas secretas de la Casa Blanca, ¿existe un área que está más protegida y es más segura que las otras? Un lugar donde el presidente y su familia puedan acudir en caso de una emergencia nacional.
No puedo comentar específicamente al respecto, pero digamos que hay formas de trasladar al presidente y a su familia en caso de que exista una amenaza en la Casa Blanca. Algunos especulan que el área más segura de la Casa Blanca es la instalación subterránea secreta ubicada debajo del ala este, conocida como PEOC, o Centro de Operaciones de Emergencia del Presidente. Originalmente construido como un refugio antiaéreo por el presidente Franklin Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial, el PEOC fue diseñado para resistir un ataque nuclear. Está en el sótano del ala este. Es un antiguo refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial con una puerta pesada. Está repleto de literas, comida enlatada, agua enlatada y todo eso. Cheney y Condoleezza Rice y otras personas sortearon la tormenta del 11 de septiembre en el PEOC. Con los planes de contingencia implementados sin fallas el 11 de septiembre, la nación y sus líderes pueden estar seguros de que la mayoría de los hogares privados o públicos hoy están protegidos y son seguros. Durante más de 200 años, la Casa Blanca ha cumplido con creces la intención original de George Washington de albergar, servir y proteger al presidente de Estados Unidos y a su familia. Pero si bien la Casa Blanca ha sido fortificada con vigas de acero y vidrio a prueba de balas, quizás su medida de seguridad más formidable sea de carne y hueso. Porque cuando el comandante en jefe abandona la seguridad de su hogar, los hombres y mujeres del servicio secreto a veces son la única barrera que se interpone entre el presidente y la bala de un asesino. ...22 de noviembre de 1963... Dallas, Texas. A lo largo de la ruta del desfile presidencial, los disparos de un francotirador desde un edificio cercano convierten una tarde sin incidentes en un día terrorífico. En una fracción de segundo, el presidente John F. Kennedy fue atacado y asesinado. Ese momento cambiaría por completo la forma en que el servicio secreto protegería para siempre la vida del presidente de los Estados Unidos. Con el asesinato del presidente Kennedy aprendimos a prestar más atención a terrenos elevados y edificios. En 1972, George Wallace recibió un disparo en un cordón de seguridad y aprendimos mucho sobre eso. Y luego, solo un par de años después, Squeaky Fromm intentó dispararle al presidente Ford. Y luego, con el atentado al presidente Reagan, aprendimos la importancia de cubrir y evacuar. Pero creo que el verdadero concepto primordial en cada una de estas circunstancias es la proximidad. Estar cerca para reaccionar. Hay muchas cosas que el servicio secreto ha hecho para adaptar la protección en una sociedad en evolución. Muchos estadounidenses no entienden la complejidad de asegurar al presidente de los Estados Unidos. Es más que ponerle vallas a la Casa Blanca. Es seguridad aérea, seguridad cibernética, elementos de detección biológica, química y nuclear, los que debemos emplear para garantizar un entorno seguro para el presidente en cualquier lugar a donde llegue, ya sea en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. 28 de marzo de 2010. Bagram, Afganistán. Gestionar el movimiento del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuyo nombre clave era Renegado, y de su comitiva en la Casa Blanca no era una tarea fácil, en especial cuando se trataba de un viaje secreto a una zona de guerra. Desplazar personas, armas, cuerpos y equipos a miles de kilómetros en el extranjero en un periodo determinado y muy corto es extremadamente difícil. La mayoría de las personas nunca tendrán que pensar en las locuras que debemos manejar cuando hacemos una avanzada. Amenazas tácticas, médicas, químicas biológicas, explosivos improvisados, ataques aéreos y fuego. Si te concentras en esas 6 amenazas, el presidente volverá a salvo. Aunque la mayoría de los desplazamientos presidenciales están muy bien planificados para prevenir un intento de asesinato,
Las amenazas podrían acechar cualquier día, en cualquier momento y en cualquier lugar. El presidente de Estados Unidos puede hacer algo que sea realmente espontáneo. A los desplazamientos extraoficiales se les conoce como OTR y se dan cuando uno de nuestros protegidos, el presidente, por ejemplo, decide ir a algún lugar en el último minuto fuera del itinerario. ¿Quiere otro, señor? No todo es tan espantoso como parece. Hasta pronto. Incluso la espontaneidad requiere cierto grado de planificación. Durante la administración de George H.W. Bush, William Kristol se desempeñó como jefe del gabinete del vicepresidente Dan Quayle y fue testigo de primera mano de cómo los agentes se adaptaron a situaciones no planificadas. El vicepresidente a veces decía, ¿por qué no nos detenemos ahí? Y el agente del servicio secreto le decía, señor, planeamos un lugar a 1 kilómetro de aquí. Pero a nadie le gusta que le digan a dónde ir las 24 horas, así que ellos lograban sobrellevarlo, eran buenos en eso. Cuando el servicio secreto trabaja bien, el 98% de lo que hace, nadie se da cuenta. El servicio secreto sabe exactamente qué hacer. Tenía un agente del servicio secreto y antes de que saliera a dar un discurso, él me decía, bien, si llegara a ocurrir algún ataque, asegúrese de ponerse debajo del podio porque es a prueba de balas. Y yo le decía, vaya, esas son las últimas palabras que quiero oír antes de dar un discurso importante. ¿Podría decírmelo con 30 minutos de anticipación? Pero sus órdenes eran asegurarse de que el vicepresidente supiera qué hacer en caso de que hubiera un ataque. Para quienes están bajo la protección del servicio secreto, las órdenes de los agentes pueden parecer dominantes. Pero el sacrificio del espacio personal y la privacidad son en realidad por su propio bien y el de la nación. En especial cuando los tipos de amenazas que enfrentan cambian constantemente y rara vez se hacen públicas. De forma rutinaria, el presidente recibe amenazas a diario. Podría ser a través de un email o también de una amenaza verbal. Podría ser una carta o en una sala de chat. Pero una vez que el servicio secreto se entera de dichas amenazas, buscamos físicamente a la persona y hacemos la evaluación. Yo estaba en la división de inteligencia y supervisaba la guardia a las 2 de la mañana cuando alguien llamó para amenazar al presidente. Teníamos a un sujeto en el teléfono, seguimos hablando con él y rastreamos la llamada hasta una cabina telefónica en Minneapolis. Alguien más llamó a la policía, yo seguía hablando con él y él seguía amenazando al presidente. Y oí el golpe en la cabina telefónica, era la policía, y lo arrestaron. El servicio secreto debe evitar que ciertas cosas pasen. El servicio secreto tal vez sea el destacamento de seguridad más sofisticado jamás reunido. Pero tan impresionante como el séquito armado del presidente es su limusina personal. Un Cadillac especialmente modificado conocido como La Bestia. Cuando el presidente de Estados Unidos transita por las calles de Washington, D.C. u otras ciudades del mundo, viaja dentro de un vehículo especialmente modificado, conocido simplemente como Cadillac One, Limo One o La Bestia. La Bestia se guarda en un sótano del servicio secreto en Asia Street. Está pulida y la vigilan en todo momento. Para ingresar al estacionamiento en esta sede se necesitan todo tipo de autorizaciones. Está muy bien protegida. Es uno de al menos 2 vehículos idénticos, fabricados por General Motors. La superestructura de diseño personalizado consta de un blindaje de 20 centímetros de espesor, hecho de una combinación de aluminio, titanio, cerámica y acero. Las ventanas pueden soportar balas de calibre .44. Incluso el depósito de combustible está protegido por una espuma especial diseñada para evitar una explosión si sufre un impacto directo. Incluso muchas personas dentro del servicio secreto desconocen las capacidades de estos vehículos. Parte de nuestra
capacidad para contrarrestar a las personas que no pueden hacer daño es que no saben exactamente qué capacidades tenemos. Y nos gusta mantenerlo así para que los malos sigan dudando. Por ejemplo, el peso del vehículo es una cifra muy clasificada porque si las personas saben cuánto pesa un vehículo, podrían determinar cuánto blindaje posee. Es por eso que ciertos aspectos del vehículo son secretos muy estrictamente controlados. Es información secreta. El cristal de la limusina presidencial está envuelto con un material plástico muy denso. Su propósito es desacelerar la bala a medida que lo atraviesa. La bala es en verdad el elemento menos peligroso cuando se tiene un vidrio normal, porque las astillas que se desprenden, compuestas de miles de pequeños trozos de cristal que vuelan por el aire a una velocidad muy elevada, causan mucho daño. Pero si tiene el policarbonato, detiene la bala, pero como pueden ver también detiene los fragmentos, así que protege a las personas que viajan adentro, no solo de la bala, sino también de lo más letal, el vidrio astillado. Hay un aro de nylon o Kevlar dentro de las llantas que permite que el vehículo continúe funcionando en caso de que alguien decida dispararle a la llanta o si se estalla. Podrás seguir conduciendo sin tener que detenerte y cambiar la llanta. Cuando un presidente viaja y aterriza en algún lugar o despega, la caravana y las limusinas blindadas se convierten en parte de una barrera. Siempre colocan las limusinas y el resto de la caravana entre el avión y la multitud. Además, cuando un presidente atraviesa una multitud y estrecha algunas manos en la pista, las dos limusinas están fuera del cuadro en la televisión, por lo que no se las ve, pero están allí por si surge algún problema. Pero ¿quién está autorizado para conducir la Limo One? ¿Y qué tipo de habilidades secretas debe aprender si quiere transportar al presidente? Algunas personas son asignadas a la sección de transporte del servicio secreto y luego son seleccionadas y constantemente las entrenan y capacitan. La capacitación que reciben abarca todo, desde la capacidad de los vehículos para desempeñarse en condiciones climáticas adversas, y se les enseña a evitar vehículos que bloquean el paso. ¿Qué sucede si un cohete o algo similar impacta el vehículo que va? Maniobrar la bestia ya es bastante difícil. Pero en una emergencia, la limitada visión desde la ventana del conductor lo hace doblemente difícil. Debes ver a través de un cristal balístico, lo que distorsiona tu visión. Las estructuras que sujetan las ventanas son muy diferentes a las de un automóvil normal. Tienen numerosos puntos ciegos. No es un vehículo divertido ni cómodo para conducir. Las tecnologías están disponibles actualmente para hacer vehículos reforzados muy fuertes. El problema es que las tecnologías que alguien pueda tener en sus manos pueden destruirlos. La protección es tener, como vemos en muchas caravanas, varios autos donde realmente no sabes en cuál viaja la persona. Si pudieras estar protegido en un automóvil, solo pondríamos uno en la calle, pero ese no es el caso. La seguridad y la protección son primordiales cuando se traslada al presidente. La planificación anticipada y la preparación estratégica son los secretos de una conducción sin incidentes. Creo que si Estados Unidos tuviera el libro de secretos, lo único que le sorprendería al público es ver el grado de preparación y de seguridad que implica una visita presidencial. Ven ciertos aspectos en la televisión, pero la planificación para dicha visita tomó 5 días, de entre 10 y 14 horas cada uno. No querrás comprometerte con una sola ruta, pero todo el trayecto es inspeccionado. Ya sean las tapas de las alcantarillas o los edificios, todo se examina y se tiene en cuenta para determinar lo que puede representar o no una amenaza. Pero incluso una planificación detallada no siempre garantiza la seguridad del presidente. En 1975, la caravana del presidente Gerald Ford pasaba a toda velocidad por Hartford, Connecticut, mientras que los policías locales en motocicleta protegían la ruta, pasando de una intersección a otra. Entretanto, James Salamaitis, de 19 años, conducía a casa con su hermano y algunos amigos desde un restaurante local. Cuando salí del restaurante, yo avancé por Market Street.
Noté que había un semáforo en verde y de repente la limusina negra salió del callejón y me desvié rápidamente para apartarme del camino. Pero golpeé el guardafangos delantero. El conductor había chocado al presidente de los Estados Unidos. El presidente Ford se inclinó en su asiento y me miró directamente con una expresión de asombro en su rostro. Y tan pronto como lo vi, mis ojos se iluminaron y agaché la cabeza porque dije, no puedo creer con quien acabo de tener un accidente automovilístico. Pero la limusina presidencial especialmente reforzada permaneció funcional y rápidamente se retiró del lugar. Fue un accidente, un acontecimiento trágico que pudo haber acabado peor, pero le permitió al servicio secreto explorar y buscar la mejor manera de apoyar al presidente en su caravana. Y refinamos la manera en que hacemos las cosas. Ahora vemos agentes de policía parados en cada intersección para evitar que suceda este tipo de riesgo. Pero, ¿qué ocurre si detienen la limusina del presidente no por un conductor adolescente, sino por secuestradores fuertemente armados, aviones enemigos o terroristas encubiertos? ¿Qué armas secretas y tecnologías de contraataque podrían ir a bordo de la bestia? ...24 de mayo de 2011... Londres, Inglaterra. 3 semanas después de la muerte de Osama Bin Laden, el presidente Obama llevó a cabo una visita de Estado a Gran Bretaña bajo fuertes medidas de seguridad, moviéndose por la ciudad en una caravana compuesta por casi 20 vehículos fuertemente armados. Pero, ¿qué protocolos secretos existían para mejorar su seguridad? ¿Y por qué algunos de los vehículos de la caravana pertenecientes al primer grupo se separaron? La capacidad del servicio secreto para proteger al presidente se basa en apartarse del peligro lo más rápido posible. No queremos quedarnos y pelear, queremos sacarlo de allí. La permanencia y el combate se dejan a otros elementos del servicio secreto y a la policía local. Pero si el presidente no puede escapar de la escena, la bestia viene equipada con varias modificaciones ultra secretas diseñadas para repeler un ataque. Las capacidades de estos vehículos para detectar ataques es lo que mantiene al servicio secreto a la vanguardia. Nuestra capacidad para prevenir un ataque se basa en reconocer los peligros potenciales que se avecinan, ya que los vehículos están a la vanguardia de la tecnología. El recurso más importante de estos vehículos es su capacidad para detectar ciertos ataques potenciales contra el presidente de naturaleza química, radioactiva o biológica. La bestia posee un entorno independiente. Es una cápsula de supervivencia en caso de que pase lo peor. Entonces, si por ejemplo hay un ataque que involucra gas nervioso o algún tipo de agente ambiental, el automóvil puede estar sellado y tiene su propio suministro de oxígeno para la protección de los ocupantes. Puede durar cierto tiempo, aunque el objetivo principal es esquivar el ataque. También se cree que otros vehículos de la caravana presidencial llevan dispositivos de contraataque que se encuentran comúnmente en vehículos militares. En la caravana del presidente también hay un automóvil que sigue la limusina presidencial y es el equivalente a un equipo SWAT con todo tipo de armamento devastador y avanzado. Hay muchos dispositivos tácticos. Este es uno interesante que fue diseñado para la industria penitenciaria. Es un tanque de gas que puede neutralizar toda el área alrededor de la limusina presidencial, de modo que todos los que están por fuera de ella tardarían cerca de un día en recordar sus nombres, así que no causarían daño. Están también los señuelos radar. Un dispositivo balístico con alto contenido metálico que explota en el aire y logra confundir a los misiles aire-tierra. Proteger al presidente mientras está de viaje plantea muchas dificultades para el servicio secreto. Sin embargo, el 17 de enero de 2009, el escenario que enfrentaron fue mucho más aterrador.
cuando el presidente electo, Barack Obama, se embarcó en un viaje en tren de 205 kilómetros desde Filadelfia hasta Washington, D.C. Esta gira, a la antigua, con paradas programadas, evocaba recuerdos de presidentes anteriores como Franklin Roosevelt y Harry Truman, quienes hicieron viajes parecidos durante sus campañas por todo el país. Pero esta nostálgica forma de viajar dejó al futuro presidente expuesto a una gran variedad de riesgos de seguridad. Esta fue sin duda una de las mayores pesadillas de seguridad para el servicio secreto en la historia moderna de la presidencia. Recen por nosotros, que Dios los bendiga y que bendiga también a nuestro país. Viajaba en un tren, no estaba en la limusina presidencial especial ni en el Marine One. Se detuvo en muchos lugares pequeños, estaba exponiéndose. En un mundo perfecto para el servicio secreto, el calendario del presidente nunca se anunciaría por adelantado. Sabemos que a nuestros enemigos les toma bastante tiempo planificar y conspirar, por lo que cuantos menos detalles conozcan, mejor. Hoy es prácticamente imposible trasladar al presidente sin que la prensa, el público y los potenciales enemigos se enteren. Pero hubo una época en la que un presidente podía escabullirse de la Casa Blanca y tener un poco de privacidad en un yate de lujo llamado USS Sequoia. Un barco con casco de madera de 31 metros, conocido como Navy One, sirvió a un propósito único durante la Segunda Guerra Mundial. Les proporcionó a Franklin Delano Roosevelt y a Harry Truman un lugar seguro para planificar sus estrategias bélicas. Roosevelt trabajó en el día D en el Sequoia con líderes militares de Estados Unidos y también de Europa. Y después de eso, según los informes, Truman decidió lanzar la bomba atómica desde el Sequoia. El USS Sequoia se retiró del servicio en 1977. En julio de 2010, el servicio secreto lanzó 2 nuevas incorporaciones a la flota de vehículos presidenciales, unos megabuses conocidos como Ground Force One. Cada autobús, negro y elegante, es un vehículo de 13 metros de largo, diseñado por el servicio secreto y construido en Tennessee por Hemphill Brothers, a un costo de $1.100.000 cada uno. El servicio secreto ordenó que los buses ahorraran dinero. Antes, la agencia tenía que rentar y modernizar un autobús cada vez que el presidente necesitara uno. Hay toda una serie de agencias que coordinan entre sí para la construcción de este vehículo y su diseño, incorporando diferentes rasgos: llantas antipinchazos, revestimientos protectores, blindajes y los sistemas de protección que van en cualquier plataforma que usa el presidente. Un paquete de comunicaciones realmente extenso. Y luego están todas las características que debe tener un ejecutivo senior: equipo de oficina, un conjunto de herramientas para una evaluación general que incluyen acceso a la televisión, a la radio y cosas de esa naturaleza. Y esta es la primera vez que diseñaron específicamente un autobús y que mantienen uno en el inventario. Un autobús diseñado exclusivamente para transportar y proteger al presidente y a otras personas de alto nivel del servicio secreto. El uso del autobús se hace típicamente con el propósito de ser visto y transportar al presidente a través de una serie de pueblos en áreas remotas donde él no suele ir. Y como resultado de eso, por lo general, hay un deseo por parte del personal de promocionar dónde va a estar el presidente para que la gente pueda conocer las rutas y pueda verlo. Por supuesto, esto es una pesadilla para la metodología de protección del servicio secreto. Desde vehículos blindados hasta agentes del servicio secreto altamente capacitados, los detalles de los viajes presidenciales son casi tan impenetrables como las paredes de la Casa Blanca. Pero con los años, el aumento de las medidas de seguridad no ha disuadido a quienes desean hacerle daño al presidente. Y algunos incluso lo han logrado. Armas químicas,
explosivos improvisados, bombas radiológicas. En el mundo actual, devastado por la guerra, las armas de destrucción masiva se han vuelto más accesibles para los políticos radicales en comparación a cualquier otro momento de la historia. Pero ¿podría la mayor amenaza para el presidente de Estados Unidos seguir siendo un pistolero solitario? Todas las cosas que abarca el servicio secreto para proteger al presidente giran en torno a la idea de que alguien podría penetrar un par de capas protectoras y llegar al presidente dentro del rango de una pistola y ejecutar un ataque fatal. Si nos remontamos a los asesinatos presidenciales, comenzando por el primero, el presidente Abraham Lincoln fue asesinado por un pistolero solitario. El 22 de noviembre de 1963 asesinan al presidente Kennedy. Lee Harvey Oswald era un pistolero solitario. Los hombres y mujeres que rodean directamente al presidente son la defensa final entre el pistolero solitario y el presidente. En septiembre de 1975, el presidente Gerald Ford estuvo a punto de convertirse en el quinto presidente de Estados Unidos en ser víctima de un tirador solitario. No una, sino 2 veces durante un periodo de 2 semanas. Lynette Squeaky Fromm y Sarah Jane Moore se convirtieron en las 2 primeras y hasta la fecha las únicas mujeres en la historia que intentaron quitarle la vida a un presidente de Estados Unidos. Gerald Ford es el único presidente que ha experimentado 2 intentos de asesinato. Squeaky Fromm era miembro de la asesina familia Manson. Ella decidió que intentaría dispararle al presidente Ford. Sin embargo, en realidad no logró disparar. El servicio secreto la sometió. La otra mujer, Sarah Jane Moore, en realidad le disparó al presidente Ford y falló solo por unos 15 centímetros. Estaba tratando de hacer otro disparo cuando un exmarín, Oliver Sipple, la derribó y evitó que hiciera el segundo disparo. Washington, D.C., 30 de marzo de 1981. Después de pronunciar un discurso en el Hotel Hilton, Washington, el servicio secreto escolta al presidente Ronald Reagan hasta su limusina. Precedí al presidente cuando salió del Hotel Hilton, Washington, con entradas y salidas VIP. Cuando salimos a la calle, había una multitud a mi izquierda, y mientras el presidente se dirigía a la parte trasera derecha de la limusina, entonces sonaron los disparos. Me moví de inmediato hacia mi izquierda cuando oí los disparos y saqué mi arma. De hecho, pude ver a un sujeto disparando en mi dirección. El potencial asesino era un hombre blanco de 25 años. John Hinckley Jr. El agente especial Tim McCarthy se interpuso entre el arma y el presidente y recibió una bala directamente en el estómago que fácilmente pudo haber alcanzado al presidente. Eso es lo que los agentes juran hacer. Son muy valientes, muy patrióticos. Se arrojarían desde un puente por el presidente. El agente especial a cargo, Jerry Parr, se movió de inmediato para evacuar al presidente de la línea de fuego y lo obligó a entrar a la parte trasera del vehículo. Se hicieron 6 disparos y de hecho la bala que hirió al presidente fue un rebote en la puerta de la limusina. Jerry no pudo encontrar ningún agujero de bala y no había sangre. Pero un minuto después de que el automóvil se alejó del hotel, Jerry notó que salía sangre de la boca del presidente y tomó la decisión de enviar los autos al hospital y no a la Casa Blanca. Además del agente del servicio secreto Timothy McCarthy, las otras víctimas del ataque
fueron el oficial de policía Thomas Delahanty y el secretario de prensa de Reagan, James Brady, quien sufrió una herida de bala en la cabeza que lo dejó permanentemente discapacitado. Pero después de que el caos terminara, quedaban dos preguntas rondando. ¿Quién era John Hinckley Jr.? ¿Y por qué quería matar al presidente? John Hinckley era hijo de un petrolero de Texas. Aparentemente estaba obsesionado con la actriz Jodie Foster. Él de alguna manera creía que al hacer algo que lo volviera famoso, como matar a un presidente, le permitiría tener una relación con ella. Definitivamente no estaba en sus cabales. El 21 de junio de 1982, John Hinckley Jr. fue declarado inocente por demencia. Un veredicto que confundió a la fiscalía y enfureció a la nación. Pero ¿era John Hinckley Jr. realmente solo otro pistolero solitario mentalmente perturbado? ¿O podría haber sido, como creen algunos conspiracionistas, parte de un complot secreto más grande y perverso? Para entender cualquier tipo de terrorismo, cualquier tipo de asesinato o una desestabilización, es necesario tener un marco conceptual. Tienes chivos expiatorios, topos y técnicos. Cuando decimos chivos expiatorios, estos suelen ser individuos solitarios y perturbados. Luego tenemos a los topos dentro de las instituciones gubernamentales. Y los topos están allí para asegurarse de que, por ejemplo, los chivos expiatorios no sean arrestados. Y luego están los que rara vez se ven. Y estos son los técnicos. Lo más probable es que sean profesionales capacitados. En la escena del tiroteo de Reagan, es muy probable que haya existido un chivo expiatorio, John Hinckley, un psicótico que probablemente ignoraba qué estaba pasando. Pero, ¿hay evidencia de que Hinckley fuera un chivo expiatorio? Y de ser así, ¿quién más pudo haber estado involucrado? Judy Woodruff inmediatamente después afirmó que oyó un disparo proveniente de otra parte desde una cornisa situada por encima de la limusina presidencial y que aparentemente brindaba un mejor ángulo al presidente Reagan, pero esa historia pareció haber desaparecido. Se desvaneció. El día después de que le dispararon a Reagan, el Houston Post publicó un titular que decía: el hijo de Bush iba a cenar con el hermano de Hinckley. Las familias de Hinckley y Bush se conocían. Las dos estaban involucradas en el negocio del petróleo en Texas. Scott Hinckley y Neil Bush, el hijo de George H.W., eran amigos. Ahora, estos vínculos han originado teorías conspirativas de que la familia Bush estaba detrás del intento de asesinato de Ronald Reagan. ¿El vínculo entre las familias Hinckley y Bush fue una extraña coincidencia? Quizás. Aunque la participación previa de George H.W. como director de la CIA lo han puesto a él y a su familia bajo mayor escrutinio y sospecha comparado con cualquier otro presidente de los Estados Unidos de América. Lynette Squeaky Fromm, Sarah Jane Moore, John Hinckley Jr., todos considerados mentalmente inestables, y sin embargo, todos fueron capaces de penetrar las capas de protección del servicio secreto. Pero, ¿cómo? ¿Acaso la idea de una conspiración política podría ser demasiado descabellada? Washington, D.C., 17 de junio de 1972. El complejo de apartamentos y oficinas de Watergate. 5 ladrones entraron para fotografiar documentos y colocar dispositivos de escucha en la sede del Comité Nacional Demócrata, ubicada dentro del emblemático edificio. Un guardia de seguridad notó una cinta que cubre los pestillos de las puertas de la oficina. Los ladrones fueron capturados con las manos en la masa y arrestados.
Después del interrogatorio, la policía descubrió que los hombres, identificados como un grupo clandestino conocido como los Plomeros de la Casa Blanca, operaban a nombre de la campaña de reelección del presidente Richard Nixon. Los Plomeros de la Casa Blanca eran expertos en intrusiones y otras actividades ilegales. Su función principal para Nixon era detener las filtraciones que se producían cuando, por ejemplo, los documentos del Pentágono fueron revelados por Daniel Ellsberg. Ellos, de una manera un tanto graciosa, pusieron un aviso en un lugar secreto en una puerta de la Casa Blanca que solo decía plomeros. Los plomeros incluían a un exoficial de inteligencia de la CIA llamado E. Howard Hunt. Él reclutó a algunos cubanos con los que trabajaba a comienzos de la década del 60, cuando Eisenhower y Kennedy intentaron derrocar a Fidel Castro. Cuando los ladrones de Watergate fueron arrestados por la policía de Washington en junio de 1972 y sus nombres llegaron a la Casa Blanca, Nixon sabía quién era E. Howard Hunt y comprendió de inmediato el desafío que se le planteaba. Días después del arresto de los plomeros, el secretario de prensa del presidente Nixon, Ron Ziegler, desestimó el suceso como un intento de robo de tercera categoría. El encubrimiento que pronto se conocería como Watergate había empezado. No autorice ni alente a los subordinados a participar en tácticas de campañas ilegales o inapropiadas. La gran pregunta es, ¿por qué la administración Nixon se preocupó tanto por encubrir un pequeño robo? La razón por la que les importaba tanto era que la intrusión en Watergate era la punta del iceberg de una serie de actividades ilegales, inmorales y aborrecibles que estaba llevando a cabo la administración Nixon. Si el motivo de la intrusión a la sede del DNC era obtener información sobre las actividades de campaña del candidato demócrata George McGovern, los partidarios de Nixon no debieron preocuparse. El titular republicano ganó por una abrumadora mayoría. Aún así, continuaban los interrogantes acerca de la intrusión, y los demócratas, con la ayuda de los medios estadounidenses, no permitirían que la historia se desvaneciera. En la primavera de 1973, a raíz de las intrusiones, Woodward y Bernstein escribieron un artículo revelador para el Washington Post, y dicho artículo revelaba la posibilidad de que se hubiera producido un encubrimiento presidencial asociado con las intrusiones de Watergate. El 17 de mayo de 1973, el Senado, controlado por los demócratas, inició audiencias para investigar la intrusión. Y pronto la atención se redujo a una pregunta crucial. ¿Qué sabía el presidente y cuándo lo supo? ¿Qué sabía el presidente y cuándo lo supo? Y desde entonces se convirtió en la pregunta clave que los investigadores se han hecho en todos los escándalos presidenciales. Esa frase provino de un senador republicano, Howard Baker. Y esa pregunta en realidad la formuló su consejero, Fred Thompson, más tarde también senador de Estados Unidos. Y la premisa era: la responsabilidad es del presidente. Cuando se reveló durante las audiencias que Nixon había grabado casi todas sus conversaciones en la oficina oval, el Senado y los medios de comunicación desataron un frenesí de información. Richard Nixon ordenó a los plomeros irrumpir en la sede del DNC. Y si no lo hizo, orquestó un encubrimiento en un esfuerzo por proteger su campaña de reelección. Déjenme decirles que las cintas cubrían mucho más que Watergate. Revelaron mucho sobre lo que sabía Nixon y cuando lo supo, nombraban todo tipo de operaciones de política exterior sórdidas, ilegales y poco éticas. Sus discusiones con Henry Kissinger sobre las operaciones en Chile
y el papel de Estados Unidos en el derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente allí. Hay cintas sobre Camboya y Laos. Hay discusiones sobre las escuchas telefónicas ilegales que realizaban. La lista que Nixon le ordenó hacer a alguien sobre el número de judíos que trabajaban en su gobierno, por ejemplo, todo estaba siendo verbalizado por personas que estaban allí y no sabían que las estaban grabando. Las cintas por sí solas sirven como un suero de la verdad, por así decirlo, para la historia de lo que fue la presidencia de Richard Nixon. Durante las décadas posteriores al escándalo de Watergate, siguieron circulando numerosas teorías conspirativas acerca de las diversas actividades secretas de Richard Nixon. Uno de los encubrimientos de Richard Nixon fue su relación con Bibi Rebozo, quien se hizo amigo de Nixon en la década de 1950. Fue un sujeto que contactó a figuras de la mafia en nombre de Nixon e hizo tratos. Rebozo sirvió como intermediario en varios tratos con Howard Hughes. Un ejemplo fue un soborno de Howard Hughes al hermano de Nixon, Donald, por $205,000 para montar una cadena de puestos de hamburguesas. Un amigo de Howard Hughes me dijo que el dinero en realidad fue directo a Richard Nixon para su uso personal. Watergate, en su sentido más estricto, fue solo la intrusión en la sede del Partido Demócrata en el complejo Watergate. Querían entrar a la oficina de Larry O'Brien. Él era el presidente del Partido Demócrata. Y pensaron que O'Brien, quien tenía vínculos comerciales con Howard Hughes, podría estar al tanto de lo que Nixon y el hermano de este obtenían de parte de Howard Hughes. La intrusión de Watergate y el intento de encubrirla finalmente llevaron a la renuncia de Richard Nixon como presidente de Estados Unidos. Renunciaré a la presidencia a partir de mañana al mediodía. Este es el encubrimiento de un crimen que derrocó al presidente de los Estados Unidos. Condujo a la dimisión de un presidente estadounidense y siguió repercutiendo a través de la historia de los presidentes posteriores y hasta nuestros días. Las raíces de Watergate se pueden encontrar en la personalidad de Richard Nixon. Y cuando llegó al poder, no tenía el tipo de limitaciones que tendríamos la mayoría de nosotros. Él pensaba que la política era una guerra. Y creía que los adversarios políticos eran enemigos que querían atraparlo. Pero si el escándalo de Watergate fue simplemente una consecuencia de la paranoia personal de Richard Nixon, podría afirmarse que el espionaje político y los llamados trucos sucios son ahora cosa del pasado. Si hubiera un libro de secretos estadounidenses y leyéramos las páginas de Watergate, estaríamos muy decepcionados. Creo que lo que encontraríamos es que este presidente fue atrapado y que las administraciones posteriores se volvieron mucho más sofisticadas, pero no mucho ha cambiado. Y puedo hablarles sobre incidentes en los que se dirigieron organizaciones de espías en la campaña política de un oponente, mucho después de Watergate, infiltrando a la oposición. Eso aún continúa. Abbottabad, Pakistán, 2 de mayo de 2011. Poco después de la 1 de la madrugada, hora local, Osama Bin Laden, fundador de Al-Qaeda y cerebro del ataque terrorista más mortífero ocurrido en suelo estadounidense, muere durante una redada en su complejo. La redada es el resultado de una misión ultra secreta llamada Operación Lanza de Neptuno. Esta noche, informo al pueblo de Estados Unidos y al mundo que hemos realizado una operación en la que ha muerto Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda. El éxito de la misión es un excelente ejemplo de cuánto vale la pena guardar un secreto, incluso al público estadounidense. Pero, ¿cuándo termina un secreto legítimo y comienza un encubrimiento?
cuando el gobierno estadounidense coquetea con el comportamiento delictivo, incluso en nombre del interés nacional. Hay una diferencia entre encubrir y citar la seguridad nacional para mantener a salvo a todo el país. Los encubrimientos se usan para ocultar el mal comportamiento y las malas decisiones, no para ayudar al país, sino para ayudar al comandante en jefe. Otro caso de una misión ultrasecreta que se convirtió en un escandaloso encubrimiento empezó a comienzos de la década de 1980. Lo juro. Bajo el gobierno del entonces presidente Ronald Reagan. Se trataba de la venta encubierta de armas a los llamados moderados dentro del gobierno de Irán, a cambio de la ayuda iraní para liberar a 7 estadounidenses secuestrados por un grupo terrorista militante. En las negociaciones sobre la liberación de estos rehenes, hubo un indicio por parte del grupo iraní de que se necesitaban ciertas armas, necesitaban armamento. Luego, la administración de Reagan intentó proporcionar las armas que necesitaban los iraníes. Eso dio inicio a un proceso al que ahora nos referimos como armas por rehenes. El problema fue que entregamos un avión repleto de equipo militar y no liberaron a ningún rehén. Estados Unidos se reclamó diciendo, ¿dónde está nuestro rehén? Y ellos dijeron, queremos más armas. Entonces entregaron otro avión y liberaron a un rehén. Pensamos, de acuerdo, está funcionando. El problema es que justo después de la liberación se llevaron a otro. Sucedió 3 veces seguidas antes de que supiéramos lo que hacían. Nos tomaron por tontos. Pero ¿por qué la administración de Reagan estaba tan dispuesta a venderle armas a una nación abiertamente hostil con Estados Unidos? La respuesta estaba a 13,000 kilómetros de distancia. En el país centroamericano de Nicaragua, donde se libraba una sangrienta guerra entre el gobierno controlado por los comunistas y las fuerzas de oposición conocidas como Contras. Reagan creía firmemente que los Contras merecían financiación y apoyo estadounidense. Pero lamentablemente, el Congreso había prohibido ese tipo de negocio. Aprobaron lo que se llamaría la enmienda Boland, la cual prohibía cualquier uso de fondos estadounidenses para los Contras. Sin poder gastar dinero oficial del gobierno en la guerra de Nicaragua, la administración Reagan hizo todo lo posible para encontrar fuentes externas de financiamiento para apoyar a los Contras. Acudió a uno de sus agentes llamado Oliver North, un coronel algo extraño, y le dijo, debemos mantener a los Contras unidos en cuerpo y alma. North tomó eso como una orden y dijo, ¡qué gran idea! Tomaremos los fondos que obtengamos de la venta de armas y será para los Contras. Dentro del círculo íntimo del presidente, hubo quienes argumentaron que el elaborado esquema, aunque turbio, era perfectamente legal, al menos en un sentido técnico. Las armas para Irán serían vendidas no por Estados Unidos, sino por los israelíes. Y el dinero residual, a su vez, se usaría para financiar en secreto a los rebeldes nicaragüenses. Oliver North era el director burocrático y operativo central, tanto de la venta de armas a Irán como del apoyo y financiación ilegal de los Contras. Cualquiera de estas cosas pudo haber llevado a un juicio político a Ronald Reagan. Todos sus ayudantes lo entendieron. Desde el comienzo, la operación Irán-Contra se organizó como un encubrimiento. Y fue un encubrimiento muy significativo, porque involucraba la creación de una agencia deshonesta dentro del propio gobierno. En noviembre de 1986, comenzó a filtrarse información sobre el esquema de armas por rehenes. A tal punto que el apenado presidente Reagan rápidamente organizó una junta de revisión especial para investigar el asunto. Oliver North y sus actividades serían el foco de la mayoría de las investigaciones, lo que se hizo más difícil cuando el teniente coronel de la Marina admitió más tarde haber destruido miles de documentos relacionados con el caso. En
En 1988, North fue acusado formalmente de 16 cargos por delitos graves y luego condenado por 3: colaborar con la obstrucción del Congreso, destruir documentos oficiales y aceptar pagos ilegales. Sin embargo, sus condenas fueron anuladas, ya que su testimonio había sido protegido por una concesión anterior de inmunidad. Al final, varios miembros de alto rango de la administración de Reagan fueron acusados, condenados, o sus carreras se vieron ensuciadas para siempre por el asunto y el encubrimiento. ¿Pero qué pasó con Ronald Reagan? ¿Es posible que el presidente de Estados Unidos fuera inocente del esquema Irán-Contras, como él afirmaba? Nosotros no, y repito, jamás intercambiamos armas ni nada más por los rehenes. Nadie conoce exactamente el papel y la responsabilidad de Reagan en el caso Irán-Contra. Reagan afirmó que no sabía nada de lo que estaba pasando, pero la mayoría de los historiadores no creen eso. Esto se debe a la habilidad de Ronald Reagan, como político y también como actor. Nadie puede probar lo que sabía el presidente y cuándo lo supo. Se plantea la teoría de que se trataba de una operación deshonesta que el presidente desconocía. Pero esa no ha sido mi experiencia en la Casa Blanca. Sin importar quién sea el presidente, la información fluye hacia arriba. Un tema recurrente entre muchos de estos escándalos es la idea de la negación plausible, que una administración presidencial autorice una misión clandestina solo mientras pueda mantener un nivel de negación plausible, que puedan decir, no recuerdo los detalles de esa reunión. Es ingenuo pensar que un asistente especial del presidente pueda lanzar un proyecto para intentar derrocar a un gobierno y eludir al Congreso de Estados Unidos. Pero ¿por qué, menos de 2 décadas después de la humillante renuncia del presidente Richard Nixon, Ronald Reagan pondría en un riesgo tan grande a su presidencia, a su partido y posiblemente a toda la nación? La administración de Reagan fue una presidencia de convicción. Eran conservadores con principios y tenían una inclinación ideológica muy fuerte. Y eso justificaba hacer casi cualquier cosa, aunque fuera ilegal. Incluso hay quienes afirman que el verdadero encubrimiento no fue la participación del presidente Ronald Reagan, sino la participación aún más secreta de un hombre que había sido el director de la CIA, el vicepresidente George Herbert Walker Bush. La realidad del asunto Irán-Contra es que todo fue dirigido desde la Casa Blanca por el vicepresidente George Bush. Oliver North estaba directamente vinculado a su personal. North fue seleccionado más tarde para ser el chivo expiatorio y, sobre todo, evitar que el escándalo llegara hasta George Bush, quien estaba preparando su candidatura para la presidencia en 1988. Soy un historiador que admira a Reagan y creo que él lo sabía todo. Simplemente no puedo concebir que un presidente renuncie a ese tipo de poder o pierda ese mismo tipo de poder. Irán-Contra se convirtió en un encubrimiento porque los hombres y mujeres que rodeaban al presidente afirmaron que él no sabía nada y el propio presidente le siguió el juego. ¿Recuerda haber aprobado que John Poindexter enviara esas cartas al Congreso? Le repito, es cuestión de memoria. No lo recuerdo. Washington, D.C., 6 de febrero de 2013. Bajo la presión del Congreso, el presidente Barack Obama acepta permitir que los comités de inteligencia del Senado y la Cámara revisen los memorandos legales clasificados sobre un ataque con drones en Yemen en 2011. Un ataque cuyo objetivo era eliminar a un ciudadano estadounidense. Nacido en Nuevo México,
Anwar al-Awlaki era un conocido terrorista de Al-Qaeda que jugó un papel decisivo en el reclutamiento de yihadistas estadounidenses a través de Internet. En el ataque también murió su hijo, Abdul Rahman, de 16 años. Las guerras con drones se convierten en objeto de encubrimiento cuando, por ejemplo, ciudadanos estadounidenses son asesinados por drones. Y tenemos un gran ejemplo, Anwar al-Awlaki. Eso es inaceptable. Es el asesinato selectivo de ciudadanos estadounidenses sin el debido proceso legal. Eso puede provocar la destitución. Con un creciente arsenal de herramientas de alta tecnología a disposición de la Casa Blanca, el comandante en jefe ha ganado una capacidad aún mayor para librar guerras secretas y realizar operaciones encubiertas. Incluso cuando estas operaciones tienen como objetivo ciudadanos estadounidenses que se cree están involucrados en actos terroristas. Tenemos los martes del terror en la Casa Blanca todas las semanas y John Brennan decide quién vivirá y quién morirá. Sanciones económicas, guerra económica. Es otra parte importante. Guerra cibernética, revoluciones de colores, desestabilizaciones. Lo que ellos llaman pasar la pelota. Si quieres abatir a Libia, no ataques a Libia, deja que Francia lo haga. Si quieres derrocar a Siria, deja que Turquía haga la mayor parte del trabajo peligroso, y así sucesivamente. Es un tipo diferente de política exterior, y los drones están en el centro. Los expertos en la política de Washington desde hace mucho tiempo saben que la Casa Blanca solo intenta un encubrimiento completo como último recurso. No solo es menos eficaz, especialmente en la era de la información de 24 horas al día, 7 días a la semana, sino que también es menos preferible a otros dos medios por los cuales el presidente o su personal pueden ocultar la verdad: la manipulación y la filtración controlada. Los presidentes son los maestros de las filtraciones, porque son muy valiosas y las usan todo el tiempo. Al despertar en la mañana, el primer asunto del día puede ser qué filtraremos, cómo y por qué. Una filtración controlada sería, por ejemplo, que un miembro del personal llame a un reportero y le diga: ¿sabes que el presidente está pensando en nombrar a X como secretario de Y? Y luego escriben sobre eso en sus columnas. Entonces las personas comienzan a comentar al respecto. ¡Oh, hay mucha represalia! Hay cosas que quieren que el público encuentre, las cuales encubrirán porque quieren que las encuentren. Y luego hay desorientación porque no quieren que encuentren algo que hacen. Así de sofisticado es el juego de espía contra espía contra espía a un nivel presidencial. Estamos en un mundo nuevo de valentía y transparencia. Un mundo valiente donde la libertad de información es tal que la gente la espera todo el tiempo. ¿Acaso los encubrimientos presidenciales se han vuelto tan sofisticados que el público estadounidense nunca sabrá realmente lo que pasa tras las puertas de la oficina oval? Las operaciones secretas, las guerras encubiertas e incluso los asesinatos políticos están siendo perpetrados en realidad por los líderes del mundo libre. Y si es así, alguna vez estarán justificados. El encubrimiento es necesario en ocasiones para la seguridad nacional. Cuando un presidente emprende una operación que debe ser secreta, si no lo es, fracasará. Hay buenos motivos para que él haga cosas en secreto. Hubo un momento en que el público se sentía mucho más cómodo con la idea de una administración presidencial dispuesta a transgredir las reglas, que esté dispuesta a hacer las cosas de una manera poco transparente. Pero esos días terminaron. Quizás la única protección real que el público estadounidense pueda tener contra un comandante en jefe inescrupuloso o poco ético no sea la Constitución, sino un juicio personal. Porque solo en el proceso de votación el público puede protegerse mejor. E incluso así, nunca podrá estar demasiado seguro. Que Dios me ayude. Que Dios me ayude. Que Dios me ayude. La
¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts.